ya unos cuantos años que el Ford Sierra RS Cosworth dejó de ser un deportivo accesible para trabajadores comunes. A día de hoy, para conducir uno de estos, no solo necesitas unas manos experimentadas, sino que es probable que requieras de una hipoteca para poder abonar los precios con los que el mercado ha fichado a todas estas unidades. Y no solo eso. El imperio Cosworth es conocido por los elevadísimos costes de todas sus piezas, las cuales vas a necesitar, ya que si tienes la suerte de poseer una de estas joyas, ten por seguro que tarde o temprano terminará rompiéndose, y más de una vez. Por otro lado, creo en la afirmación de que la versión RS500 del Sierra fue el especial de homologación más exitoso de todos los tiempos, y no es una opinión subjetiva. Este modelo ganó un asombroso 84,6% de las carreras que disputó. Uno de los ejemplos más claros fue la competición de turismos y los chasis concretamente elaborados por Andy Rose, que después de triunfar a lo grande en el campeonato británico, en Japón, en Alemania y en el campeonato mundial incluso, tuvieron una segunda y exitosa vida en los circuitos australianos. Incluso Peter Brock entendió que debía alejarse un tiempo de Holden para pilotar uno de estos coches y seguir ganando carreras. Eso sí, en este caso, sin ningún rastro de cualquier insignia de Ford en todo el coche. En septiembre de 1982 se había iniciado la producción del Sierra en el Reino Unido para reemplazar al ya veterano Cortina, aquí en España comercializado como Taunus. Y en diciembre de ese mismo año, los usuarios ya podían gozar de la versión XR4i, armado con un motor Colonia V6 de 2,8 litros y 150 caballos. Este coche ya estaría definido por una carrocería coupé con alerón y un original estilo de ventanilla partida para su parte trasera. Siempre es un placer regresar a los tiempos de los especiales de homologación. En marzo de 1985, el Sierra con apellido Cosworth había sido presentado en el Salón de Ginebra, pero en aquel momento apenas se habían ensamblado 10 unidades del modelo. No sería hasta febrero del 86 que comienza la producción real en la factoría de Genk, en Bélgica, que estaba emplazada apenas a 1 hora y media de la oficina central europea de Ford en Colonia. En esta planta también se construirían los modelos Sierra comunes, pero en este caso los nuevos Cosworth montarían una carrocería coupé tradicional, dejando a un lado la extraña ventanilla partida de los XR4i. Es a principios de aquel verano cuando comienzan las entregas de las 5.000 unidades producidas para que el coche pudiese ser homologado en el Grupo A. En realidad fueron 5.545 unidades las que se ensamblaron en total, en este caso de las versiones RS Cosworth iniciales, al margen de los RS500 que, como sabéis, fue la evolución natural del modelo y hablaremos luego de él. Como no podía ser de otra forma, Ford lanzó el Sierra Cosworth para introducir el modelo en las competencias del Grupo A, tanto de turismos como de rallies. Aunque realmente este modelo fue desarrollado paralelamente al RS200 del Grupo B para la segunda mitad de los años 80. De este modo, en enero del 87, el modelo ya estaba homologado para competir, y fugazmente ya se postulaba como uno de los corsarios más peligrosos del reglamento, aunque a decir verdad, aún existía cierta brecha de rendimiento con respecto a los poderosos BMW M3 E30. El Sierra Cosi podría haber sido el primer Ford en ser honrado con el apellido Cosworth, pero la relación entre las dos compañías se remonta ya a la década de los años 60, cuando el gigante norteamericano financió el desarrollo del bloque V8 de 3 litros para la participación de Lotus en la Fórmula 1. El conocido DFV pasó a ser un motor dominante en la máxima categoría y os cuento algunos detalles de este portento en el vídeo del Tyrrell P34. Cosworth también firmaría antes otras obras conjuntas con Ford, como los brutales BDA utilizados tanto en los Escort RS de rallies como los Capri Turbo del Grupo 5. Para propulsar al Sierra, Cosworth no partiría de cero. Del mismo modo que sí se diseñó una nueva culata de 16 válvulas con fabricación en aluminio, se aprovechó el polivalente bloque de fundición Pinto T88, o como era conocido en Norteamérica, el Lima. Irónicamente ya mencionaba este motor en el anterior vídeo sobre el Camel Trophy, ya que fue utilizado precisamente en los Ford U50 que se utilizaron en la primera edición de la aventura transamazónica.
Los nuevos árboles de levas del motor ahora serían accionados mediante correa y en este caso la culata alojaría 8 válvulas de admisión de 35 mm y 8 de escape de 31. El turbocompresor Garrett T03 junto a un intercooler elevaría la potencia inicial a 204 caballos a 6.000 vueltas para las versiones de carretera, alzándose los de competición hasta unos 375 caballos que rápidamente continuaron su ascenso. Estamos hablando de la serie de motores denominada como YB, y en breve vamos a descubrir cómo y por qué estas mecánicas se convirtieron en materia de leyenda. La caja de cambios Borg-Warner T5 de 5 relaciones enviaba la potencia al eje trasero equipado con un diferencial de desplazamiento limitado de acoplamiento viscoso. Otra de las características estándar incluían un exclusivo kit de carrocería testado en el túnel de viento, caracterizado especialmente por su enorme alerón trasero. Llantas de aleación de 15 pulgadas con radios cruzados, cristales polarizados, techo solar corredizo, elevalunas eléctricos, cierre centralizado, asientos delanteros recaro, volante de cuero de 3 radios y un panel de instrumentos modificado que incluía un indicador de la presión del turbo. Todos estos detalles, fueron siempre incluidos en todas las versiones Sierra Cosworth de carretera. Si os encontráis alguna unidad que carezca de cualquiera de estos extras, probablemente sea una réplica, que las hay y muchas, o esté reconstruida. El chasis básico del Cosworth seguía una línea muy similar a la de un Sierra tradicional, con un esquema McPherson para el tren delantero y una configuración trasera independiente tirada por brazos con eje de oscilación oblicuo. Todo ello, por supuesto, evolucionado y tarado por la División de Ingeniería de Vehículos Especiales de Ford, además de unas nuevas barras estabilizadoras y una cremallera de dirección más rápida con 2.6 vueltas de tope a tope. Ahora nos vamos al RS500, el núcleo de este fenómeno. La regla evolución fue un complemento de las regulaciones de los Grupo A, que permitía a los fabricantes producir unas variantes evolucionadas con respecto al vehículo ya homologado, y esto se podía implementar una vez al año. Para acatar el reglamento se tuvieron que construir 500 coches de carretera evolución dentro del susodicho periodo anual. El nuevo trazo de las especificaciones RS500 le sería otorgado por Ford a Rudy Egenbarger, cuyo equipo Egenbarger Motorsport había estado dirigiendo los Sierras oficiales anteriormente, tanto en el campeonato mundial como en el europeo. Es entonces cuando Egenbarger propuso una serie de mejoras que harían que el Sierra fuese prácticamente imbatible en la pista. La potencia en los chasis de competición ascendía, atención, hasta los 470 caballos. Para hacer frente al brutal incremento de potencia adicional, el bloque YBB original evolucionó a una versión denominada YBD. Esta mutación mecánica era en exclusiva causa del RS500, y ahora presumía de un bloque reforzado mediante paredes más gruesas que seguía presentando una construcción de fundición. La sobrealimentación también fue modificada, estirpando el pretérito Garrett T03 para alojar un T04 más grande, junto con un intercooler aire-aire sobredimensionado, aunque la presión de la sobrealimentación se mantuvo en 0,7 bars, variables según el escenario y las condiciones. Cosworth hizo su parte instalando pistones refrigerados por aceite presurizado, bombas de aceite, de agua y de combustible, por supuesto, mejoradas y un sistema de circulación evolucionado para todos sus destinos. Un segundo juego de 4 inyectores de combustible Weber IW025, 8 en total para una configuración de 2 por cilindro, alimentaría esta nueva generación ganadora. Sin embargo, este complemento de alimentación no estaría presente en las unidades RS500 de carretera. El nuevo sistema de inducción fue reconfigurado con un colector de admisión de mayor tamaño, el cual, junto con la nueva rampa de combustible adicional, requerían que se cortara una esquina de la bandeja de la batería para su instalación. Además, el RS500 vino con una carcasa de termostato y un soporte del alternador ligeramente distintos. En marzo de 1987, Ford firmaría un acuerdo de producción con la planta de Aston Martin Tickford por el valor de más de $500,000 de libras de la época para el ensamblaje de todos los coches RS500. 500 chasis antiguos que Ford tenía almacenados en Essex serían transportados en camiones hasta Bedworth, donde ahora renacerían como versiones RS500. Este programa se haría público en julio de 1987 y sorprendentemente la producción estaría completada antes de finales de mes.
Así, la homologación de esta nueva evolución fue aprobada el 1 de agosto de 1987. En su totalidad, los 500 chasis fueron ensamblados con volante a la derecha, siendo su destino exclusivo el Reino Unido. Entonces estas eran unas unidades con un precio de salida que superaba al de un Sierra Cosworth tradicional en un 25%. Sorprendentemente, la producción completa se agotó de forma fugaz. El apartado aerodinámico, aunque a simple vista no muestre modificaciones notables, se centró en la mejora de la refrigeración y el coeficiente de penetración. A diferencia de los Sierra Cosworth iniciales, el paragolpes frontal fue rediseñado mediante una entrada de aire ubicada sobre la matrícula, se eliminaron los antinieblas originales para dar paso a otras dos tomas de aire que colaboraban directamente con la refrigeración de los frenos, y los antiniebla fueron entregados aparte al cliente para que éste los instalara si lo veía oportuno. En la parte delantera había un nuevo spoiler con unos añadidos envolventes y un divisor bastante pronunciado. El Whaletail era ya una marca registrada, y ahora se agregaría un añadido secundario que completaría los mejores resultados del coeficiente aerodinámico. El anagrama posterior delataba esta versión suprema del Sierra, que también se vendería en las mismas 3 tonalidades que su predecesor, el clásico negro, blanco diamante y azul piedra lunar. Aunque originalmente Ford quiso servir todas estas versiones evolución en color negro, no se disponían de las carrocerías suficientes para abastecer este deseo. E irónicamente, los primeros coches completados fueron 4 unidades blanco diamante, aunque finalmente la mayoría terminarían siendo negras. Solo se construyeron 52 chasis blancos y el mismo número de coches azul piedra lunar. Ahora hablemos del punto más álgido del RS500, sin duda su motor. El ingeniero suizo Mario Ijen sería quien gestó la semilla del YB. De este modo nacería la primera versión del bloque Pinto con un formato de 16 válvulas, codificado como YAA. Esta versión inicial contaba con una culata con un flujo muy libre, un múltiple de admisión bastante complejo y otros ajustes que le permitían rozar la línea de los 400 caballos. Dicho sea de paso, este no era un formato demasiado fino y fácil en ninguno de los aspectos, ni de tratamiento, ni de conducción, ni de fiabilidad. Cuando el exingeniero de Westlake y Lotus, Paul Fricker, se unió a Cosworth a finales de 1983, Ijen ya se había ido a trabajar para Roger Penske. Ahora Ford dejaría en manos de Fricker el proyecto YB, el cual debía de refinar para convertirlo en un nuevo motor de carreras más eficiente y más dinámico. La compañía le ofrecería un nuevo contrato para dicha tarea, en la que se incluiría una línea de producción para ensamblar en primera instancia hasta 15.000 motores. Aunque una vez construidas 5.000 unidades, Ford estuvo a punto de parar máquinas. Por suerte no fue así. Las tareas incluirían que el motor pudiese ser apto para la circulación en carretera, y eso fue lo que más presión supuso para Fricker durante todo el proyecto. Posteriormente se realizaron también algunos cambios importantes en el sistema de alimentación, que inicialmente había sido contratado por Bosch y pasaría en esta ocasión a Weber Marelli gracias a los grandes resultados obtenidos en la Fórmula 1. Después llegarían las pruebas de sobrealimentación. Tras realizar hasta 500 horas de test en los bancos de potencia de Cosworth, se logró un buen equilibrio. No fue fácil, ya que Fricker asegura que la primera vez que probaron un turbo en el nuevo motor, únicamente funcionó durante 35 minutos hasta que este explotase. De este modo, los primeros bloques YBA habían comenzado a ser testados en el mes de junio de 1984 sobre el banco de pruebas de Northampton. Pero no sería hasta septiembre de ese mismo año que las mecánicas comenzasen a ser probadas en Italia por Weber Marelli. Para tales efectos, Cosworth había construido una nueva fábrica en Wellingborough, donde la producción en serie de todos estos motores, absolutamente todos, comenzó en 1985 y terminó en 1995. Durante todos aquellos años, la serie YB tuvo un número importante de denominaciones y también de evoluciones, por supuesto. El gran cambio que trajeron los años 90 sería un nuevo desarrollo destinado a los Escort, que ahora serían firmados como YBT y a partir de 1994 como YBP. Estas mecánicas podrían parecer a simple vista equivalentes a las del Sierra, pero en su apartado técnico escondían cambios muy significativos. Algunos de los más notables serían, por ejemplo, el uso de un turbocompresor Garrett híbrido. Si bien este era demasiado grande para los modelos de calle, Ford necesitaba homologar una unidad lo suficientemente grande como para convertir al Escort RS Cosworth en el campeón de rally que fue.
Las tapas del motor pintadas en azul en lugar del verde que mostró, por ejemplo, el Sierra Cosworth 4x4 catalizado, serían características del YBT del Escort. Paul Fricker explicó que necesitaban diferenciarlas con un color distinto y el azul se veía perfecto. Esta fue una decisión que tomaron al margen del departamento de diseño de la propia Ford, y cuando fue presentado ya era demasiado tarde para discutir sobre los detalles. En resumidas cuentas, aunque con distintos códigos y configuraciones, existieron dos tipos principales de bloques COSI, los 205 y los 200. Estos últimos tenían un diseño de paredes más gruesas, eran más robustos y fueron utilizados en las versiones 4x4, en el Escort y en el Sapphire de 1990. Se pueden identificar de forma relativamente fácil por los números grabados en el lateral, aunque hay que tener en cuenta que el bloque RS500, aunque tenía el diseño de pared gruesa, presentaba el sello primario 205. El número de motor está ubicado en este caso cerca del soporte del propio bloque, con otro grabado de Cosworth en la parte delantera junto a la bomba del agua, detrás de la cubierta de la correa de distribución. Qué grandes fueron los automóviles que adquirieron el apellido Cosworth, ¿verdad? En especial el Sierra, que diría que es mi favorito, pero es que dentro del grupo A Holden me tira muchísimo. De hecho, uno de vosotros, no recuerdo en qué vídeo, me preguntasteis por mi top 3 de vehículos del grupo A, pero el Sierra sí que estaba presente, sin duda. Dejadme en los comentarios vuestras sugerencias, ya que terminando el vídeo me he dado cuenta, si no me equivoco, de que es el primer grupo A que llega al canal. Me ha parecido curioso. Además, últimamente estáis sembrados, me dais unas ideas fantásticas que me apunto todas y no doy abasto para hacer tantos vídeos. Estoy súper agradecido por todo vuestro apoyo en general, la verdad, darle like, compartir masivamente para que el canal siga en ebullición. Voy apurado con el tiempo de grabación, así que llevo el pie a tope. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos, Masters.